Hola de nuevo, vamos a empezar ahora con el módulo 2. En este módulo vamos a hablar, bueno, como vieron, como para hacer el recuento en el otro módulo, estuvimos presentando algunas reflexiones sobre la participación política de las mujeres, mucho más reflexiones sobre lo ético, sobre nuestros contextos, sobre incluso algunos elementos que a veces reproducimos de manera irresponsable sobre la participación política de las mujeres. Y estas reflexiones nos llevan a concretamente el papel del Estado en este tema, y de nuevo este es un tema que se vuelve como un círculo, debería convertirse en un círculo virtuoso, y es que las decisiones del Estado también tienen que incluir la participación política, es decir, cuando hablamos de que las mujeres nos incluyamos efectivamente en la política, también se trata de que legislemos e influenciemos que esas decisiones políticas cambien los sistemas electorales y los sistemas de participación política para lograr que estas barreras de las que hablamos en el anterior módulo se vayan eliminando, ojalá muy rápido. Entonces, para este tema vamos otra vez a hacer algunas preguntas de reflexión. La primera que quisiera que se hicieran es si en sus países las mujeres participan en igualdad de condiciones. Con esas reflexiones que hicimos antes, ojalá nos podamos preguntar eso, ¿realmente en mi país las mujeres participan o no en igualdad de condiciones? Para después hacernos la pregunta de qué podemos hacer, ¿no? ¿Creen ustedes que el hecho de que las mujeres no participen es producto de la discriminación? ¿O puede ser que ustedes consideren que sí es cierto que las mujeres no participan porque no quieren, porque no les interesa, porque tienen otras preocupaciones, otras expectativas, o lo que sea? Y la tercera, que abre un poco este tema del que vamos a hablar, y es si el Estado debe intervenir en esa realidad, si realmente el Estado tiene como responsabilidad el hecho de que las mujeres quieran o no participar, o puedan o no participar. Entonces, sobre esto vamos a hablar de las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Este es un término que fue, digamos, ajustándose con el tiempo específicamente para las políticas públicas, y es que hace unos años se hablaba de acciones de discriminación positiva, y algunas personas pues le dicen acciones afirmativas. Digamos que yo prefiero utilizar el término acciones afirmativas, porque la discriminación positiva finalmente es discriminación, es un término que tiene una connotación negativa, y por eso hablamos de acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Son decisiones y la implementación de políticas, especialmente del Estado. Esto quiere decir que el Estado es el que más implementa acciones afirmativas, pero no solo el Estado puede hacerlo, lo pueden hacer también organizaciones de otros espacios distintos a lo estatal, que garantizan, o que va a hacer que con el tiempo se garantice el ejercicio de los derechos de un grupo social que haya sufrido discriminación. Esa es la definición general, más simple y más sencilla de qué son las acciones afirmativas. Entonces vamos a repetir: son las decisiones y la implementación de políticas, especialmente del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de un grupo social que haya sufrido discriminación. ¿Qué es muy importante de esto políticamente? Y es que lo más importante de las acciones afirmativas es que cuando se implementa o se decide implementar una acción afirmativa, se reconoce que hay discriminación. Eso, digamos, para este caso y este tema es lo más importante. El Estado reconoce que hay discriminación y por lo mismo toma decisiones específicas de políticas y de acciones justamente desde el Estado para eliminar esa discriminación de la que ha sido víctima un grupo social específico. Cuando el Estado reconoce que un grupo social ha sido discriminado y excluido de los espacios donde se toman las decisiones públicas, diseña acciones afirmativas para el restablecimiento de sus derechos políticos. Ya decíamos en el módulo anterior que es muy importante recordar y reconocer que en el caso de las mujeres la exclusión de los espacios de la participación y la toma de decisiones cuenta con la circunstancia muy importante de que las mujeres somos más de la mitad de la población, ¿sí? Entonces, otra vez, para hacerlo más sencillo, el Estado reconoce que las mujeres no han estado en las decisiones públicas, no han participado en las decisiones públicas de sus sociedades, de sus territorios, y reconociendo que esto no se ha dado, además reconoce que esta participación no se ha hecho efectiva porque las mujeres han sido víctimas de discriminación, concretamente en la participación política. Reconociendo entonces que han sido víctimas de discriminación, diseña acciones afirmativas. ¿Cuáles son las acciones afirmativas más comunes para el caso de la participación política? En primer lugar, las cuotas. Seguramente han escuchado
esta palabra es bastante común, además en nuestra región, América Latina ha sido la región donde más se han implementado cuotas. Y la segunda, que es mucho más avanzada y de la cual también vamos a hablar en este momento, y es las acciones afirmativas de paridad. Vamos a hablar de las características de cada una de estas acciones afirmativas. Entonces, las cuotas. Las cuotas generalmente son porcentajes para la participación política de las mujeres. El más común es el 30%, se hizo bastante común en varios países desde la década de los 90. La segunda característica de las cuotas mitigan la discriminación. Entonces, claro, cuando estamos hablando de porcentajes estamos diciendo, ok, si vamos a poner como requisito en un país que los partidos políticos deben incluir al menos el 30% de candidatas en sus listas a cargos de representación popular, pues evidentemente el 30% todavía no alcanza los niveles que tenemos las mujeres en la sociedad cuando ya decíamos que somos más de la mitad de la población, pero sí ayuda a mitigar la discriminación, que normalmente son cifras, por supuesto, menores al 30% en este caso. Tercera característica muy importante de las cuotas son obligatorias, pero temporales, ¿sí? Es decir, cuando se habla, y esta es una característica para todas las acciones afirmativas, cuando se habla de acciones afirmativas estamos hablando de acciones del Estado que buscan eliminar esa discriminación y que con el tiempo no tengamos que utilizar esa acción afirmativa, sino que la sociedad por sí misma elimine esa discriminación producto de la implementación de la acción afirmativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuotas o la paridad no son medidas eternas, buscan es con el tiempo lograr que la sociedad elija en igualdad de condiciones, en este caso, para el caso de la participación política, elija en igualdad de condiciones a hombres y mujeres y ya no necesitemos la cuota o la paridad. Bueno, entonces las cuotas son acciones obligatorias pero temporales, tienen la finalidad de que duren un tiempo y con el tiempo no las necesitemos. Cuarta característica de las cuotas, buscan alcanzar poco a poco la igualdad. Por eso hablamos de porcentajes. Es una mitigación de la discriminación progresiva, ¿no? Y por último, obviamente hay más características, pero para el caso de esta presentación, que como sabemos no tenemos todo el tiempo, el principio de la cuota es la equidad. ¿Cuál es la definición más básica y sencilla de la equidad? La equidad es dar más al que más necesita, ¿sí? Entonces, si las mujeres no participamos en política de manera igualitaria, con el mismo acceso a las oportunidades, pues la cuota simplemente es darnos más garantías para lograr que efectivamente participemos en igualdad de condiciones. La paridad, que es, como les decía, la acción afirmativa más avanzada, mucho más avanzada que la cuota, pero por supuesto mucho más difícil de lograr legalmente y políticamente. La paridad básicamente es que las mujeres participemos en un 50% y los hombres en un 50%. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, el principio básico demográfico de todos nuestros países es las mujeres somos al menos el 50% de la sociedad. Entonces, siendo el 50%, pues nos merecemos el 50% de participación en los cargos de elección popular. Entonces, la paridad, estamos hablando de 50%, aunque vamos a ver que los países de América Latina, donde más se acerca, donde más elevada es la participación política de las mujeres, todavía no alcanza el 50%, pero sí se acerca bastante. Segundo, elemento muy importante de la paridad como acción afirmativa, y es que reconoce a las mujeres como actoras iguales, ¿sí? Aquí no estamos diciendo solamente que las mujeres son un grupo social excluido y discriminado de las decisiones del Estado y que por lo mismo necesitamos un poquito más de participación. La paridad dice las mujeres son actoras políticas igual que los hombres y como la sociedad las ha discriminado del espacio de lo público, pues van a tener la misma participación de los hombres, que es el 50% de los cargos a elección popular. Igual que las cuotas, la paridad, las medidas de paridad, las acciones afirmativas de paridad son obligatorias, pero temporales. De nuevo, buscan que con el tiempo se corrija, digamos, esta situación de discriminación y que no la necesitemos. Y un principio muy importante es que busca la igualdad inmediata, ¿no? Decíamos que en el caso de las cuotas busca la igualdad de manera progresiva, ¿no? Con avances, digamos, poco a poco. En el caso de la paridad, las leyes de paridad sí buscan que inmediatamente se corrija el caso de discriminación política de las mujeres. Su principio es la igualdad y la justicia.
Recuerden que decíamos que el principio de la cuota es la equidad, ¿no? Entonces es dar más al que más necesita, para este caso en participación política, pero aquí el principio es la igualdad y la justicia. Y lo justo es que si las mujeres somos al menos el 50% de la población, pues ese sea el nivel de representación que tengamos en los cargos de elección popular. La última característica interesante de la paridad que algunas feministas y estudiosas de este tema en América Latina han empezado a trabajar, lo hace también Naciones Unidas, sobre todo la cooperación internacional, es que la paridad no solamente se dé de manera vertical, sino horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que la paridad no solamente se dé en términos de que, por ejemplo, las listas a corporaciones públicas estén conformadas por la mitad de hombres y la mitad de mujeres, sino que las cabezas de lista también se contemplen, digamos, el principio de paridad, porque en algunos de nuestros países, por el sistema electoral, los únicos que acceden a los cargos de elección popular son las cabezas de lista. Entonces, si los partidos logran que las mujeres estén en la mitad de los escaños, pero no las ponen en buenos lugares en las listas, pues termina sucediendo lo mismo, es que las mujeres no alcanzamos la paridad, que es lo que busca este tipo de acciones afirmativas. Entonces, les decía, pues es básicamente el principio de verticalidad, pero también de horizontalidad en la paridad, o si no, no va a servir de nada, que es un poco también lo que ha pasado en algunos casos con las cuotas. Y en este tema de las cuotas o de la paridad, es importante reconocer y entender que para que estas medidas sean efectivas tienen que tener ciertas condiciones. Es decir, no es suficiente con que en un país se diga los partidos políticos deberán incluir en sus listas un porcentaje de mujeres o conformarán sus listas de manera paritaria por hombres y mujeres. Tienen que haber condiciones y esas son básicamente tres. La primera, que haya sanciones claras. Las acciones afirmativas, si no tienen sanciones, simplemente no se cumplen. ¿Por qué? Va a ser más fácil pasar por encima de la acción afirmativa que cumplirla, pues porque no me genera a mí ningún costo. Estamos hablando aquí concretamente de los partidos políticos, que son los actores que en nuestros países deben incluir a las mujeres, sobre todo en la conformación de listas y en digamos, candidaturas. Lo segundo es que sean obligatorias, es decir, si la cuota es solamente exhortativa, si la cuota solamente busca, y en algunos países al principio quedó así, es que la cuota decía, se invita a que los partidos incluyan X cantidad de mujeres en las listas, pues simplemente no va a pasar, porque recordemos, este es el poder del Estado, es el poder, y pues nadie lo va a regalar así tan fácil, ¿no? Y la tercera condición para que las acciones afirmativas sean efectivas es que sean muy bien detalladas. Ha habido casos en países donde incluso, por ejemplo, la ley de cuotas no estaba bien detallada y algunos partidos políticos inscribían hombres con nombres que permitía confundirse en si eran hombres o mujeres para volarse la cuota, digamos, para pasar por encima de la cuota. Entonces, las leyes de cuotas tienen que estar absolutamente detalladas en términos de, por ejemplo, los lugares de las mujeres en las listas, por ejemplo, cómo estarán conformadas esas listas para que las mujeres realmente tengan acceso al poder, en fin, todos los detalles de las leyes de cuotas o de las leyes de paridad deben estar muy bien pensados, porque lamentablemente, como esto se trata del poder del Estado, pues muchas veces va a haber actores que van a sentir que con la entrada de las mujeres van a salir del poder y van a querer pasar por encima de las leyes de cuotas. Entonces, para retomar, tres condiciones: sanciones claras, deben ser obligatorias las acciones afirmativas y deben estar bien detalladas en la ley. Voy a tenerme aquí en una cosa que me parece importante mencionar. Y es que de ahí que sea tan importante que las mujeres entremos al escenario de lo público y comprendamos cómo funciona el escenario de lo público. Digamos que la técnica normativa es muy importante en esto. No es solamente que haya voluntad política para aprobar leyes de cuotas o de paridad como acciones afirmativas. Es fundamental que se cuente con abogados, abogadas, personas que saben de cómo se construyen las leyes y cómo detallar muy bien una ley para que no sea violentada, sino que realmente se cumpla. Entonces aquí creo que las mujeres también tenemos que ser muy estratégicas en términos de cómo se constituyen este tipo de acciones afirmativas, incluso desde lo técnico normativo, porque si no muchas veces vamos a desperdiciar todo el esfuerzo de este tipo de avances cuando no quedan bien construidas las leyes, y ha pasado en varios de nuestros países. Tipos de cuotas. Hay dos tipos de cuotas, las de participación y las de resultados.
Las de participación, ¿qué es? Las cuotas de participación es cuando se le exige a una organización política incluir a mujeres en sus listas, en las listas que presentan al electorado, en algunos casos a las listas que presentan hacia adentro del partido. Estas, decimos, son solo cuotas de participación porque no exigen nada sobre el resultado, sino simplemente sobre incluir a las mujeres como candidatas. Y el otro tipo de cuotas es las leyes de cuotas de resultados. Son mucho más avanzadas y es cuando se exige a los partidos y movimientos políticos, y el sistema electoral también permite o exige que las mujeres, además de conformar las listas, queden en lugares donde salgan electas efectivamente. Entonces tenemos esos dos tipos de cuotas. Y también de paridad, acción afirmativa, y es de participación, solo incluirlas en las listas; de resultados, lograr que efectivamente las mujeres salgan electas y hagan parte del poder público. En el caso de las cuotas de participación, hablamos de cuotas de participación o paridad en participación interna y externa. Cuando hablamos de interna, es que algunos países, en Colombia al menos hay 3 partidos políticos que lo reconocen, son leyes de cuotas o acciones afirmativas que hacen que las mujeres se hagan elegir al interior de las estructuras de sus partidos. Esas son leyes cuotas de participación interna. Y cuando hablamos de cuotas de participación externa, estamos hablando de listas que se presentan al electorado para conformar el poder del Estado. Como ven, son dos situaciones bien distintas. Entonces, una que tiene que ver con hacer que las mujeres hagan parte de las decisiones de sus organizaciones políticas, y otra que tiene que ver con ya la conformación de cargos de elección popular en los territorios o en los países donde estamos. Existen 3 tipos de cuotas además dentro de esas dos. Dijimos entonces cuotas de participación cuando solamente las mujeres conforman las listas, cuotas de resultados cuando salen efectivamente electas de acuerdo al sistema electoral porque así lo determina, y en esos 2 tipos de cuotas, tres subtipos de cuotas: cuotas mínimas, cuotas de topes y cuotas de cupos reservados. Cuotas mínimas, ¿qué es? La mayoría que se han aprobado en América Latina son cuotas mínimas, y es mínimo el 30% de la lista será conformada por mujeres, ¿no? Entonces esa es una cuota mínima. Cuotas de topes, la de Colombia, por ejemplo, es una cuota de tope, y es que no dice mínimo el 30%, sino dice máximo, un solo género solo podrá conformar máximo el 70% de la lista. Y esto busca una cosa interesante, les cuento el caso colombiano porque me parece que lo ejemplifica bien, y es que cuando decimos mínimo el 30%, lo que hacemos también es permitir, cosa que sería poco común que pasara, pero bueno, podría pasar, y es que toda la lista quede conformada por mujeres. Si yo digo mínimo el 30%, o por cualquier género, mínimo el 30% de la lista estará conformada por mujeres, digo que de 30 a 100, pues puede ser cualquier cifra. Las cuotas de topes garantizan que las listas estén conformadas por hombres y mujeres. Pasó en Colombia con un partido político específico que tenía listas inscritas, tenía algunas listas en algunos municipios para el consejo municipal, todas femeninas, y tuvieron que excluir algunas mujeres e incluir candidatos, porque la ley es muy clara en decir que que máximo el 70% de la lista será conformada por algún género, y ese 30% tiene que quedar reservada para el otro. Y por último, las cuotas de cupos reservados. Ahí estamos hablando sobre todo de algunos partidos políticos que sí dicen: en el consejo directivo del partido 3 personas al menos serán mujeres. Ya no estamos hablando de porcentajes, sino de cupos específicos reservados, ¿no? O casos incluso de algunos países donde se dice de 100 senadores, fijo 10 serán mujeres, ¿no? Entonces esto ya estamos hablando de números y cupos reservados, distinto a los mínimos y a los topes, donde estamos hablando de porcentajes en las listas. Entonces esto, digamos, es un tema muy técnico. Aquí las invito y los invito a que revisen y ojalá puedan acompañar esta charla de la presentación en PowerPoint porque les va a quedar mucho más claro, pero digamos son algunas distinciones de las cuotas para que, digamos que esto busca también que eliminemos algunos mitos que tenemos sobre las acciones afirmativas, ¿no? Entonces, sobre las cuotas hay incluso personas y líderes y lideresas políticas enemigos de las cuotas porque consideran que son simplemente como regalos que se les dan a las mujeres, y es muy importante entender que las cuotas son acciones afirmativas que tienen como referente los derechos humanos y que reconocen que los derechos humanos políticos de las mujeres no han sido ejercidos plenamente, y por lo mismo diseña
acciones afirmativas que técnicamente tienen un sustento, pero también por eso es tan importante que comprendamos el contexto de nuestros países para saber cuál puede ser la mejor alternativa, porque no en todos los sistemas funcionan todas las alternativas de cuotas o de paridad. Esto, por supuesto, tiene todo que ver con el sistema electoral. Yo les decía hace un rato, por eso es tan importante que las mujeres nos incluyamos en las discusiones de los sistemas electorales. El sistema electoral no es solamente un mecanismo, digamos, operativo para elegir candidatos y candidatas, sino que tiene más bien sus formas, tienen todo que ver con la democracia que queremos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nos incluyamos en esta discusión. Y algunos elementos para aclarar sistemas electorales, y en esa medida también para que pensemos si realmente la acción afirmativa que existe en nuestro país o que podría existir es la mejor, o qué otras alternativas nos podemos pensar para que los derechos de las mujeres sean garantizados. Sobre esto, entonces, el primer elemento. En el sistema electoral el tamaño sí importa, es decir, y para la participación política de las mujeres. Las circunscripciones mayores, más numerosas, permiten más fácilmente la participación de las mujeres. Es decir, el tamaño sí importa. Cuando hablamos de circunscripciones, ¿a qué nos referimos? Y aquí vuelvo y los invito a que revisen la presentación en PowerPoint. Las circunscripciones son ámbitos de adjudicación de escaños. ¿Qué quiere decir? Que una circunscripción, por ejemplo, es el departamento X donde se elige los concejales, concejalas, diputados, en el caso de varios de nuestros países. Las circunscripciones, ese pedazo, si se quiere, sobre todo de territorio, en el cual se va a hacer una elección. Eso es una circunscripción. Las formas de candidatura son otro elemento importante de los sistemas electorales. Las formas de candidaturas es si estamos hablando de candidaturas individuales o si estamos hablando de candidaturas de listas. Algunas corporaciones, específicamente el caso más común y que eventualmente tenemos un poco más de acceso es el de Estados Unidos, son corporaciones, pero no se eligen por vía de las listas de los partidos, sino con cargos uninominales, para el caso de algunas circunscripciones en Estados Unidos. Y no estoy segura si en algunos países de América Latina. Entonces, las formas de candidaturas hablamos de individuales o de lista. Tercer elemento de los sistemas electorales fundamental para el tema de la participación política de las mujeres. ¿Qué procedimiento se usa para la elección de cargos? Si es por mayorías o por proporcionalidad. Cuando hablamos de proporcionalidad estamos hablando de que, y es el más común en América Latina, la proporcionalidad tiene que ver con que cierta cantidad de población y en cierto territorio será representada proporcionalmente por un número específico de electos y electas, ¿no? Entonces, básicamente vamos partiendo de circunscripciones, territorios donde se eligen electos y electas, luego si esas elecciones se hacen de manera individual o son listas de los partidos políticos para presentarla al electorado y que de allí el electorado elija, y luego si esas listas son listas proporcionales o si solamente se dan por mayorías. Las proporcionales generalmente dicen que donde hay más habitantes, pues más representantes tendrá este territorio que tenga más habitantes. Cuarto elemento de los sistemas electorales, si existen umbrales o no. En América Latina hay al menos 4 países que tienen sistemas de umbrales. ¿Qué quiere decir esto? Que se les exige a los partidos políticos tener un número mínimo de votos para disputarse las curules, digamos, en el caso de las corporaciones públicas, ¿no? Todos estos temas tienen que ver con corporaciones públicas. Y por último, los tipos de listas que tienen los partidos políticos, que pueden presentar los partidos políticos para la elección de sus candidatos o candidatas. Los tipos de listas pueden ser abiertas, cerradas, bloqueadas y desbloqueadas. Cuando hablamos de listas abiertas, estamos hablando sobre todo del caso ecuatoriano, es el caso más, digamos, más representativo de este sistema, y es donde los electores y electoras pueden elegir candidatos y candidatas de listas de varios partidos y conformar la corporación como ellos quisieran que estuviera conformada. Esas son listas abiertas, donde el elector puede, digamos, preferir candidatos de esa lista que presenta el partido, y las cerradas, donde el partido, es que esperamos, y lo mejor es con mecanismos de democracia interna, conforme sus listas
y así como las presenta el electorado la elige sobre otros partidos políticos. Listas bloqueadas, estamos hablando de listas cerradas, es decir, listas únicas pero además bloqueadas, es decir, que el elector no tiene cómo alterar la conformación de esa lista, y listas desbloqueadas, que son listas básicamente con voto preferente, donde la lista se presenta de manera única al electorado, el electorado solo puede elegir un partido político, pero dentro de ese partido político puede preferir alguno de sus candidatos o candidatas, ¿ok? Entonces, como ven, estamos hablando de 5 características: circunscripciones, formas de candidaturas, procedimiento, umbrales y tipos de listas. Estos 5 elementos son fundamentales para la participación política de las mujeres. No son, como les decía hace un rato, no son solo elementos de técnica electoral o matemática o lo que sea, sino que estamos hablando de los derechos políticos de las mujeres, pues hay algunas características que los favorecen y algunas que no. Concretamente sobre las formas de candidaturas. Está demostrado que es mucho más fácil para las mujeres acceder a cargos de elección popular cuando están en listas colectivas a cuando tienen que presentarse de manera uninominal y la mayoría de las veces competir contra un hombre, porque como mencionábamos al principio en el módulo 1, las mujeres se enfrentan a obstáculos de tipo cultural que hace que difícilmente los electores prefieran elegir a una mujer sobre un hombre en el caso de cargos uninominales. Entonces, para todas estas características, les decía, pues tenemos las mujeres que participar activamente en las discusiones de nuestros países cuando se den este tipo de debates. ¿Por qué? Porque, otra vez, la democracia no es solamente que se elijan una persona sobre otra y que esta persona tenga más votos que la otra, sino que realmente la democracia se trata de diseñar sistemas electorales que garanticen que las personas van a poder acceder a votar por un lado o a ser elegidas sin ningún tipo de discriminación. Y eso tiene todo que ver con las formas, digamos, de los sistemas electorales. Les decía entonces que en todas estas características y los cruces posibles que podemos hacer con estas características, las listas que más favorecen los derechos políticos de las mujeres y que las mujeres realmente salgan electas son las listas cerradas y bloqueadas. Es decir, cuando el partido político presenta la lista ya diseñada, ya elaborada al electorado, y el electorado simplemente elige al partido. Obviamente con una característica, una condición, y es que las mujeres tengan buenos lugares en las listas. Ya hablábamos hace un rato de la paridad horizontal, es decir, que las mujeres encabecen listas y que si no las encabezan, al menos estén en el segundo lugar, y además el principio de alternancia, que es un principio bien importante, y es que las mujeres y los hombres estén, en algunos países se les llama sistema cremallera, y es que estén de manera alternada justamente pues en la lista para lograr que las mujeres tengamos el mismo acceso que los hombres. Sobre las listas entonces cerradas y no bloqueadas, decíamos que está la dificultad de que hay prejuicios culturales que impiden que los electores opten por las mujeres, y en las listas abiertas los miembros de un mismo partido compiten por las curules, lo cual termina siendo también una dinámica bastante, digamos, fratricida entre los partidos, porque terminan las mujeres compitiendo con sus propios copartidarios, lo cual no siempre tiene buenos resultados. La mayoría de los partidos políticos en los países donde tenemos sistemas de cuotas o de paridad, lamentablemente cuando se establecen listas, incluso en las listas con voto preferente, pues las mujeres quedan no siempre en lugares elegibles. Y esta es una discusión para dar también y de analizar, creo yo, técnicamente con suficiencia, porque también pasa que con las listas abiertas o las listas de voto preferente, pues el lugar que tengamos es insignificante porque los electores pueden optar por cualquier candidato o candidata. Sin embargo, generalmente va a ser mejor ser cabeza de lista que tener un mal lugar en la lista, ¿no? Entonces esta es una discusión también donde muchas mujeres tienen que negociar al interior de sus partidos políticos para conseguir que realmente tengan, digamos, altos niveles de participación y que salgan elegidas y no solamente las incluyan en las listas para cumplir leyes de paridad o de cuotas, sino que tengamos realmente la posibilidad de acceder al poder. Sobre esto van a encontrar en el módulo, ya estamos terminando este módulo 2, y van a encontrar una tareita para que vayan desarrollando sus trabajos y van a tener que buscar alguna información, así que esperamos pues que se animen a hacer esta tarea para poder continuar con el tema.